Esta reunión. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor Jesús para que pues Él nos hable por medio de su Espíritu. Y ahí en su lugar vamos a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos y pedimos. Padre, gracias Señor nuevamente por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Padre, has sido bueno, nos has cuidado, nos has guardado. Has permitido, Padre, que lleguemos a este día, a este domingo. Sabemos, Padre, que muchos hoy, Padre, ya no amanecieron, hicieron planes, Padre, para el día de hoy y ya no podrán cumplir esos planes, Padre. Padre, pero a nosotros nos has conservado la vida, nos has guardado y estamos agradecidos contigo por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Padre, pudimos ver cuántos accidentes había en el camino, en el trayecto donde veníamos anoche, Señor. Unos ya tenían planes para los próximos días, quizás, Padre, y tristemente podemos ver que ahora ya no están con nosotros, ya están muertos, ya no están en este mundo. Y Padre, pero a nosotros sí nos has dejado con vida, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Padre. Y estamos agradecidos contigo. Hemos dado inicio a nuestra reunión de este domingo. Y Padre, queremos también pedirte que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos puedas hablar, puedas abrir el entendimiento de todos los que están aquí presentes. Tú dijiste, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, en medio estás tú, Señor. Y eso creemos, Padre. Sabemos también que tú estás acá con nosotros y háblanos y como responsable, Padre, de aquí de compartir este mensaje, yo también estoy necesitado, Señor. Necesito que me ayudes, Padre. Y te ruego, Padre, que seas tú el que nos ayude a transmitir este mensaje, Padre. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús y a cada uno de los demás, Padre. El cuerpo a veces está cansado por la actividad del día, pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú seas el que tomes control de todo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Entonces, hemos estado hablando, hemos estado tocando una serie de enseñanzas. Iniciamos un ciclo que es las señales antes del fin, antes del fin de los tiempos, de los postreros días. Veíamos cómo se iban a levantar falsos profetas, gente en este tiempo que iban a decir que son profetas, que son apóstoles y todo eso, cuando en la Biblia dice que el último de los profetas es hasta Juan, y en la Biblia dice que el último de los apóstoles es hasta Pablo, Saulo, la conversión de Saulo, y de allá han pasado 2000 años, 2004, 2005, y empezaron a surgir muchos apóstoles y muchos profetas, que la Biblia dice que en esos postreros días iban a levantar muchos falsos profetas. Por lo tanto, estamos viendo una señal muy clara en este tiempo, como muchos se han levantado proclamándose o autoproclamándose profetas. Entonces, hemos estado llevando esa serie de enseñanzas, hemos visto también el juicio del trono, del gran trono blanco, hemos visto de la escena de la venida del Señor Jesús, hemos visto también el domingo, veíamos cómo, hacia dónde conduces tu alma, hacia dónde estás llevando tu alma. Si lo estás llevando, si eres del Espíritu, tu alma se va a lo espiritual, hacia Dios, a lo eterno. Y si no, y eres de la carne, pues complaces con los deseos de la carne y toda la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y todo eso, también tu alma se va hacia él. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que se llama el pecado. El pecado, porque podemos decir, bueno, es que estoy conduciendo mi alma hacia este lugar, pero no sé qué es el pecado. No sé si ya pequé, no sé si he pecado, no entiendo qué es pecado, pero ahorita con la ayuda de nuestro Señor Jesús, vamos a entender qué es el pecado. El pecado, dice que el pecado es la transgresión consciente o voluntaria o por omisión de la ley divina establecida por Dios. Ese es el pecado. Dice, es la transgresión consciente
o voluntaria o por omisión de la ley divina establecida por Dios. Ese es el pecado. Es una transgresión, ya sea consciente, o sea, ya sea de tu voluntad decides pecar. Eso es una transgresión a la ley divina establecida por Dios. O sea, lo divino es Dios y Él ha establecido una, eh, una ley donde Él dice que te va a dar bendiciones si cumples todas esas leyes. Pero si transgredes también la ley de Dios, también van a venir maldiciones. Entonces, ¿y cuál es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios que Él mismo estableció. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Cuando te dice no robarás y tú dices, bueno, robé o voy a robar y planeas robar algo. Cuando tú planeas robar algo, pues dices la transgresión consciente. O sea, tú mismo conscientemente planeas cómo vas a robar algo y estás transgrediendo la ley de Dios voluntariamente. Y por omisión, ¿qué quiere decir la palabra omisión? La palabra omisión quiere decir por un descuido, por una negligencia, por una, ¿cómo le podemos decir? Por algo que podemos descuidarnos y cometer esa transgresión. Por una negligencia, quizás por un descuido y caes en un pecado, pero no practicas el pecado, no lo hiciste conscientemente, pero transgrediste la ley de Dios. Ese quiere decir la palabra omisión, es la transgresión eh, por un descuido. Entonces, ese es el pecado, es la transgresión de la ley divina, es transgredir la ley divina. ¿Y cuántos no en este tiempo han estado viviendo y transgrediendo esa ley? Transgrediendo esa ley. Dios dice, nos manda que a todo hombre es un mandamiento que adoremos al Señor, que glorifiquemos su nombre, que nos portemos y que caminemos en santidad. Y entonces eso nos manda. Pero cuando no queremos vivir en santidad, cuando no queremos adorar al Señor, estamos transgrediendo una ley que es de adoración. Es una ley de adoración que Él manda también. Y aparte, hay leyes que tiene establecido para el ser humano. Hay leyes para el hombre en el cual tiene establecido una serie de mandamientos y leyes y estatutos que tiene puesto para que el hombre pueda vivir, pueda conducirse. Él dice, no matarás. Ahí te podemos ver los 10 mandamientos. No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová, tu único Dios, fuerte y celoso, que no comparto, dice mi gloria con nadie. Y empieza a decir, no codiciarás a nada de tu prójimo, no vas a codiciar ni su casa, ni su mujer, ni sus carros, dice, ni su buey, ni su asno, ni nada, nada de tu prójimo. Y empieza a decir todos los mandamientos que empieza, que es la ley divina para poder vivir, es establecida por Dios, los mandamientos y los estatutos. Entonces, cuando uno comete una transgresión, ese es el pecado. Está cometiendo un pecado, un mal, y está acarreando un mal. Entonces, ese es el pecado, eso significa el pecado, la transgresión de la ley divina, cuando transgredes la ley, cuando quebranta la ley, cuando tú cometes las cosas a veces voluntariamente. Por ejemplo, la gente que mata, que asesina, lo planea y empiezan a estudiar a las personas. Vamos a eliminar a tal persona, vamos a asesinar a tal persona y empiezan a planear cómo hacerlo. Lo planea es consciente y voluntariamente para matar, porque la Biblia dice, no matarás, no vas a matar porque el que mata es digno de juicio también, de muerte. En tiempo de Moisés dice que es ojo por ojo y diente por diente. Si aquella persona mataba a una persona en ese tiempo, también a él era digno de muerte. Lo eliminaban igual. Si esa persona agredía a alguien
también a él iba a ser agredido. Si esa persona dice quebrantaba la ley de Dios establecido como el día de reposo, como otras leyes que eran muy radicales en ese tiempo, también eran dignos de muerte. El pueblo se juntaba y lo apedreaban. Si una mujer lo encontraban en adulterio y era comprobable y todo eso, y habían testigos que lo podían acusar, entonces esa ley dice que hay que apedrear a aquella persona hasta que muera para erradicar supuestamente en el tiempo del Señor Jesús, el pueblo de Israel, para erradicar el pecado. Entonces, podemos ver que el pecado es la transgresión consciente y voluntaria o por omisión a la ley divina establecida por Dios. Hay consecuencias del pecado, muchas consecuencias por el pecado. Una de esas es lo que yo le decía, si tú matas, en el tiempo de Israel te mataban igual, una consecuencia por haber cometido un crimen. También dabas tu vida, ese es ojo por ojo y diente por diente. Si tú a aquella persona lo agredes y le lastimaste el ojo, también te van a agarrar y te van a lastimar también el ojo. Y si tú le quebraste un pie, también eso te van a agarrar y te van a quebrar un pie igual. Entonces, lo que tú hagas también te van a hacer lo mismo porque era la ley en ese tiempo. Entonces, el que se atrevía a transgredir la ley tenía una consecuencia, tenía un castigo. Pero había en nuestro tiempo, en nuestro cristianismo, también si tú caes en un pecado, transgredes la ley de Dios y caes en pecado, también hay consecuencias en lo espiritual. Número uno, la consecuencia es que te alejas de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Te alejas de Dios. Nosotros que estamos caminando, nosotros que hemos alcanzado la salvación, el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, entonces podemos ver que el que peca, si tú caes en pecado, te aleja de Dios. Te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. También podemos ver que te endurece el corazón. Son las consecuencias del pecado. Hay consecuencias del pecado. Dice que te endurece el corazón y también te deja, otra consecuencia es que te deja en una ceguera espiritual y puedes caer a un engaño tal que no miras tu situación en lo espiritual por el pecado. El pecado te cega, te deja ciego y puedes tener hasta una muerte espiritual porque es la consecuencia del pecado. Y podemos ver que es terrible cuando alguien cae en un pecado. Es terrible cuando pecan. Otros, la consecuencia es de que la conciencia es violada. O sea, ¿cómo te puedo decir? Te puedo explicar. Cuando, eh, cuando alguien, por ejemplo, un chico, es invitado por otro joven, le dice, oye, ¿quieres fumar? Vas a fumar. Y cuando invitan a fumar y es su primera vez que fuma, se esconde. Dice, me voy a esconder para fumar, porque es la primera vez. Es la primera vez que está fumando. Y se esconde porque sabe que está mal lo que está haciendo. Y sabe que el fumar es malo. Y más si son drogas, otras cosas que van a fumar, se esconden al principio, porque saben que está mal. Pero después, la segunda vez, como que ya no se esconde, ya no se guarda tan como la primera vez. Y la tercera vez, como que ya lo empezó a hacer abiertamente. Y la cuarta vez, la quinta vez, y se va violando su conciencia diciendo, bueno, pues que yo no soy solo el único que puede fumar. No soy solo el único, muchos fuman. Y ya empieza a violar su conciencia y no entiende que está mal las cosas, pero ya adormeció su conciencia. Es lo que hace también el pecado, una de las consecuencias del pecado. Y así como está esto también el que comete adulterio. En la Biblia dice que el adulterio es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Es un pecado que juzga seriamente Dios con seriedad, con radicalidad.
donde los juicios son muy serios porque afecta a muchas personas. Un adulterio afecta a su pareja si es un adulterio en lo, ¿cómo se llama? Matrimonial. Afecta a los hijos, afecta a su cónyuge, daña a su pareja y a esa persona que cometió ese adulterio y cae una muerte espiritual. Son pecados, no sé si ustedes han leído la Biblia, pero dicen que hay pecados que son de muerte. Son de muerte. Yo no quiero justificar pecado porque pecado es pecado, pero hay unos que son más graves, digamos en ese sentido, más graves. Y uno de ellos es el adulterio. Así como matar a una persona que es un pecado grave, así también es el adulterio, porque vienen juicios y vienen juicios serios de parte de Dios cuando alguien comete eso. Cae en una muerte. Si el varón comete un adulterio, cae en una muerte espiritual, pero muy fuerte, el cual ya no distingue el daño. Él mismo se hizo el daño, él mismo también daña a su pareja y también a sus hijos. Sus hijos también son arrastrados a causa de eso. Y no solo eso, sino que también a la sociedad, a los que te rodean. Y todo eso también les haces daño, alcanza igual todo eso. Y más si es un adulterio y de lo espiritual. Pues te puedo explicar esto. Hay un adulterio que es del matrimonio, pero hay no solamente la palabra dice que es adulterio cuando comete una relación sexual fuera de tu matrimonio. No solamente es eso, sino que también es adulterio es cuando tú adulteras la palabra de Dios. Cuando tú adulteras la palabra de Dios, o sea, ¿cómo lo puedes adulterar? Cuando le das mal uso a la palabra, cuando lo pones, cuando lo usas con un propósito para sacar un fin, un provecho. Cuando lo usas para sacar un provecho, estás adulterando la palabra, estás aprovechando de algo. Es un adulterio igual. Y eso Dios lo lo ve muy como una transgresión a la ley muy seria, muy radical, muy, como muy serio se puede decir, o sea, muy, como digamos que es algo grave, un pecado gravísimo. Entonces, podemos ver que hay consecuencias. Las consecuencias son tremendas, te aleja de Dios. Y podemos ver que vamos al libro de Isaías, en el capítulo 59 de Isaías, versículo 2, donde habla qué es lo que sucede cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre está viviendo en pecado. Isaías 59, el versículo 2. Dice, ¿ya todos lo tienen? Dice Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, vuelvo a leer, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está hablando, el profeta Isaías estaba diciendo un pueblo que había cometido pecado, un pueblo que Dios le había mandado los mandamientos, los estatutos, y todo le había dicho que caminaran en una santidad, que buscaran a Dios y todo esto, pero ellos se habían apartado. Pero cuando tenían la necesidad de buscar a Dios, ellos decían, no sé por qué Dios no me oye, no sé por qué Dios no está conmigo. Y Isaías le decía, ¿por qué no está Dios contigo? Dice, pero vosotros, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
O sea, por tus iniquidades has hecho que Dios se aparte de ti, que se aparte de ti, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado es el que hace división entre el hombre y Dios. El pecado es que interviene para que Dios no te oiga. Cuando hay pecado, por más, hay personas que dicen, sí, pero Dios sabe que yo lo busco, yo oro. Me tocó una persona, una ocasión que decía, no, yo oro todos los días, yo oro, hermano, 2 horas diarias y me estudio la Biblia, 10 capítulos diarios y todo eso, pero escudriñando sus vidas, estaba en pecado este varón. Y entonces, ¿qué es lo que ora? ¿A quién le está orando? Está viviendo un engaño terrible, porque aquí dice que el pecado es el que hace separación entre Dios y el hombre. Cuando está el pecado, es el que hace como una barrera para que no te escuche Dios, para que Él dice que ese es pecado, es el que hace que Él oculte su rostro para no oír, para que no te oiga. Y estás abre y abre, pero estás en pecado, y Él no te va a escuchar. Y aún así pase 1 año, 2 años, 3 años, mientras no quites ese pecado, no va a pasar nada en tu vida. No te va a escuchar Dios. Y muchos se decepcionan. Otro dice, es que estoy intentando, pero Dios no creo que Dios no me quiere. Y empiezan a venir ideas en tu mente, es que Dios no me quiere, no sé por qué me va mal, no sé por qué esto, porque estás en pecado. Porque Dios no te escucha. Por más que quieras orar, interceder y leer tu Biblia, pero si está el pecado, es lo que estorba para que Dios no te escuche. Es por eso que Él dice, ser santos, ser santo, vive en santidad, porque yo soy santo. Entonces, pero dice, aquí claramente dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, en el inciso B dice, porque hay un punto y una coma, y luego dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínate qué terrible es eso. Es terrible. Es algo grave cuando Dios oculta su rostro para no escucharte. ¿Por qué? Por el pecado, cuando hay pecado. Pues el pecado es el que viene a estorbar la comunión con Dios. Es el que viene a que Dios no te escuche. Entonces, ¿cómo te va a escuchar? Que tienes que quitar el pecado. Tienes que quitar el pecado. Y hazte cuenta que es este cristal. Vamos a poner un ejemplo. Este es el cristal y Dios, yo estoy acá y Dios está allá. Y yo lo estoy hablando, pero este cristal, como es grueso, impide que yo entable una plática con Dios, porque está el cristal. Hazte cuenta que el cristal es el pecado que está allí estorbando. Y eso hace que yo hable, pero que Dios no me escuche, porque está allá el pecado estorbando. Y eso hace que Él dice, esconda su rostro porque es ese pecado que está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quitar eso para que yo pueda entablar una plática con Él, para que Él me escuche. Ese es el pecado, es el que viene a estorbar al ser humano, es que viene a estorbar al hombre para que Dios no lo escuche. Y así puedes pasar años y puedes vivir engañado, pensando que Dios sí te escucha. Puedes vivir diciendo, no, sí, hermano, estoy muy bien. Yo oro todos los días, yo leo 10 capítulos diarios, oro 2 horas. ¡Wow! 2 horas. Impresiona, ¿no? Que 2 horas estés orando diario. Pero, ¿y por qué la vida de aquella persona sigue igual? No hay una vida espiritual victoriosa, porque cuando uno está en el espíritu, vive una vida victoriosa, no vive una vida a cuentagotas. Ay, un día está bien, otro día está mal. Otro día sí, vamos a echarle ganas, hermanos, vamos, sí, vamos a hacer nuestra reunión y vamos a cantar y vamos a buscar personas acá y vamos a traer. Pero otro día ya, dice, es que ya no puedo. Es que, no sé, viene desánimos. Entonces, hay algo que está estorbando. Hay algo que puede estorbar.
Y podemos ver testimonios de muchos, aún hasta predicadores. De verdad, predicador impresionante. Hubo un predicador que se paraba y que la gente dice que se compungía. O sea, entraba una convicción de pecado, pero no porque el pastor estaba viviendo esa santidad, sino porque Dios en su misericordia tenía amor a esas almas. Porque luego empezaba a ver su testimonio de aquella persona, de aquel pastor, que estaba viviendo un pecados terribles, estaba viviendo un adulterio, estaba viviendo enredado con una hermanita del lugar y, pero iban su vida de victoria en victoria. Me tocó ministrar una persona, un pastor una vez, que decía, no, hermano, aquí en este lugar ya empezó el avivamiento. Cuando empezamos éramos nada más 3, 4 en este lugar. Ahora ya somos 100 personas que nos estamos reuniendo. Está el mover del Espíritu así fuerte en su vida. Y, y empecé a agarrar confianza con él. Lo empecé a visitar, empecé a platicar. Ya cuando estábamos en confianza, resulta que la mujer que tenía como esposa, yo pensé que era su esposa, no era su esposa. Ahí en el lugar donde venía, de Veracruz o algún lugar ahí de Veracruz donde él venía, dice que su esposa no quería hacer la obra con él. Su esposa no quería saber nada de Dios. Él sí quería hacer la obra y todo. Y dice, pues tuve que dejar a mi esposa porque no quiere caminar, no quiere hacer la obra de Dios, no quiere convertirse, no quería nada de Dios. Y yo tuve que dejarla y me tuve que juntar con esta hermana que sí tiene ganas de hacer la obra. Y ni siquiera estaban casados, estaban en adulterio, estaban en fornicación, en pecado terrible. Pero él decía que estaba en victoria, que estaba haciendo la obra. O sea, qué terrible engaño. Qué terrible engaño. Yo cuando empecé a escuchar todo ese testimonio, me sorprendió. Me quedé así, ¿cómo es posible que 100 personas estén reuniendo en ese lugar? Y sí, yo estuve ahí en ese lugar. Había muchas personas que llegaban en su necesidad, llegaban porque estaban necesitados en lo espiritual. Pero ¿hacia dónde lo estaba conduciendo este varón? Los estaba conduciendo directo al infierno. Directo al infierno porque dice que es ciego. Cuando el pecado hace caer en una ceguera espiritual, que ese ciego está guiando a otros ciegos. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir? Ambos van a caer al pozo. Entonces es algo tremendo, son consecuencias de vivir en pecado. Y aquí dice Isaías que vuestras iniquidades y vuestros pecados, dice, hace que separe, dice, entre Dios y el hombre, hace que su rostro de Dios no te oiga, hace que su rostro, dice, lo vire o lo esconda, y todo te cuenta que se esconde para no escuchar, por el pecado que hay. Entonces podemos ver las consecuencias del pecado son tremendas. Y aparte, estos testimonios que estoy dando, dice la Biblia, que Dios está airado todos los días contra aquella persona, contra el pecador. Dios está airado, dice, todos los días contra el pecador. No solo esconde su rostro para no oír, no solo esconde su rostro para no oír, dice que está airado contra el pecador. Vamos a ver, vamos allá en el libro de Salmos, el capítulo 7. Vamos al Salmos capítulo 7, el versículo 11. Dice, vamos a leer en el versículo 11 en adelante y lo vamos a ir explicando. Si ya lo tienen, me dice. Es el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo
Y Dios dice, está airado contra el impío todos los días. Vuelvo a leer, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí dice que Él es juez justo. Y por lo justo que es, no va a tolerar el pecado. Por lo justo que es, Él va a dar la recompensa de acuerdo a la justicia. Pero dice aquí que Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, no solo hoy, domingo, que no vinieron a reunirse, a buscar de Dios. Ah, Dios está irado. No. Dice que todos los días está irado contra el impío. Todos los días. Cada domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y vuelve otra vez domingo. Y está irado todos los días contra el impío. Y la persona impía, hay dos explicaciones de una persona impía. Una persona impía es una persona que es pecadora, que es esclavo del pecado, que, que, eh, que, que conoce de la palabra, pero ha decidido voluntariamente seguir pecando. Otra definición es aquella persona que conoció de Dios, o sea, que conoció de Dios, alcanzó su salvación, caminó con Dios, vio la gloria de Dios, entendió qué es el cristianismo, qué es vivir ya perdonado tus pecados, pero de su voluntad un día decidió volverse atrás, como aquellos israelitas que salieron del desierto. Aquellos israelitas que salieron del desierto, dice que salieron de Egipto, que fueron al desierto, que Dios los sacó de Egipto y los llevó hasta el desierto. Esos israelitas que salieron de Egipto, dice que vieron la gloria de Dios. Ellos vivieron la gloria de Dios. Ellos vieron cómo el poder de Dios destruía todas las plagas, con las plagas destruía un ejército de Egipto, del faraón, que sus carros cerrados, que su ejército potente como ahora la superpotencia, una potencia que como Estados Unidos, como China, como Rusia, que son potencias sus ejércitos, donde invierten millones de pesos en sus ejércitos. Así era Egipto. Pero Dios dice que los destruyó por sacar a su pueblo de allá. Y pasaron 400 años que eran esclavos en ese lugar. Y Dios decidió sacarlos. Destruyó una potencia con su poder, con plagas. Mandaba plagas y luego otras plagas y luego otras plagas y luego otras plagas y sacó a su pueblo de allá. Rescató a su pueblo con mano fuerte, dice, con mano poderosa. Y esos que estaban viviendo en ese momento vieron la gloria de Dios y vieron el poder de Dios y vieron que cuando sí estaban acorralados, dice cómo se abrió el mar rojo. El mar rojo se abrió, un océano se abrió y pasaron en seco ellos. O sea, vieron ese poder y testimonios y teólogos que estudian lo que es de Dios y se asombran porque no ha habido otro poder más inmenso, no ha habido otro poder más grande o un milagro más grande en la historia de la humanidad como ese de abrir un mar, abrir un océano casi. Pero los israelitas lo vieron y fueron rescatados, pasaron en seco y pasaron, dice que se fueron al desierto. Y allí con mano fuerte, con el cuidado delicado, Dios ya estando en el desierto, dice que los sustentaba. Vieron el poder de Dios. En el desierto dice que de día una nube los cubría y de noche dice que una columna de fuego los cubría a ellos. Los cuidaba el mismo Dios. Les daba, los sustentaba, les dio agua, les dio el pan, el maná. Pero cuando ellos estaban ya casi a medio caminar para llegar a la tierra que Dios le había prometido, donde fluye leche y miel, dice, donde es una tierra que no tenían que trabajar porque ya estaba trabajado. Pero ya estaban a medio caminar, empezaron a desfallecer, empezaron a blasfemar contra los líderes que estaban en ese tiempo, empezaron a blasfemar contra Dios
y dijeron, asignemos un capitán y regresemos otra vez a Egipto, porque extrañamos las papas que están ahí en ese lugar, extrañamos las carnes asadas, la cebolla asada y todo eso, dice, lo extrañamos. O sea, ¿qué era? Volverse otra vez a esclavizar en Egipto. Eso es una persona, esa es la definición de una persona impía, un impío que conoció la salvación de su alma, que Dios lo rescató, hizo milagros con él, pero en su voluntad decidieron regresar al mundo otra vez y vivir como el mundo y corromperse como el mundo. Y ese es lo que dice Dios allá en el Salmo, el salmista estaba diciendo, y Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Todos los días, todos los días está irado contra el impío. ¿Y cómo no? ¿Cómo se va a quitar la ira? Cuando la persona quite ese pecado por medio de su vida, entonces empieza a ver la gracia de Dios en su vida. Empieza a ver las bendiciones de Dios nuevamente en su vida. Entonces podemos ver las consecuencias del pecado. Hay consecuencias serias. Hay juicios también. Hay sentencias también. Cuando uno está en pecado. Porque Dios lo ve así grave el pecado. Entonces podemos ver cómo Dios está airado. Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. Y luego dice, y luego dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. O sea, huye, que está como que alguien lo está persiguiendo y se va escondiendo y va huyendo porque sabe que está en pecado, sabe que está viviendo en pecado. Y luego vamos a leer el versículo 12, perdón, y dice, si no se arrepiente, y ves lo que dice, ¿qué es lo que hará Dios? Si no se arrepiente, dice, Él, ¿quién es Él? Dios afilará su espada. En el versículo 12 del Salmo 7, dice, si no se arrepiente, está hablando del impío, Él, que es Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco, o sea, ya está preparado. Armado dice, ya está su arco y lo ha preparado. En el versículo 13 dice, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado seatas ardientes. Y aquí dice, el impío concebirá maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo, dice en el versículo 15, pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, ¿qué está diciendo del impío? Que todo lo que él hace, todo lo que está haciendo aquella persona es para su propio mal. Es para su propio mal. Dice, cavó y hizo hoyo. Cavó, dice, hizo un hoyo y lo ahondó. Pero eso que él hizo es para su propio mal, para que él cayera allá. Entonces podemos ver también los juicios que Dios tiene preparado para aquellos que no se arrepienten, porque primero dice, si no se arrepiente. O sea, le da una oportunidad a Dios. Dios le da una oportunidad. Dice, sí, estás en pecado, pero te tienes que arrepentir para que puedas caminar, para que te pueda ir bien, para que puedas estar bien con Dios. Y si no, dice, Él afilará su espada. Entonces, algo es una sentencia también. Y vamos a ver más del juicio, de ese juicio, de esa sentencia que Dios pone cuando hay pecado, cuando transgrede la ley de Dios. Viene una sentencia y viene una sentencia y si no se arrepiente, pues esa sentencia se cumple. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar viendo otro ejemplo.
Y leemos el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Si le tocareis, dice, ni le tocareis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el versículo 16 dice, y la mujer dijo, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a dejarlo hasta allá. Estuve leyendo todo esto para que vayas entendiendo lo que había sucedido. Muchos ya saben la historia, ya saben cómo la desobediencia del hombre, cómo desobedeció, cómo transgredió la ley de Dios, cómo una desobediencia fue terrible y Dios también lo sentenció. No nada más le dijo, ya pecaste, entonces es algo ligero. No, es algo gravísimo la desobediencia. Dios le había dicho, Él había hecho al hombre, había hecho la creación, había hecho los animales, había hecho los árboles, todo. Dice que ya estaba hecho todo. El hombre ya, el universo ya estaba hecho, el mundo ya está hecho. Y dice que hizo también al hombre. Lo veíamos el domingo como dice que tomó polvo de la tierra
y formó al hombre a su imagen y a semejanza de Dios. Y dice que cuando lo terminó, dice que le dio un soplo de aliento de vida al hombre y fue un ser viviente. Pero también dice que hizo los animales, creó todo, la creación ya estaba lista. Y los animales tenían su pareja. El elefante era la hembra y el macho. El camello estaba la hembra y el macho y todos los animales estaban por pareja. Pero dice que vio al hombre y estaba solo y no encontró pareja para él. No estaba su hembra, no estaba su mujer. Dice que le trajo un sueño profundo y sacó de sus costillas, dice, sacó unas costillas y formó a la mujer. Y fue su mujer, se le llamó Eva. Y Dios le había dicho a los dos, mira, de todos estos árboles que están aquí, pueden comer, pero menos de este árbol, que es de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comieras de ese, ciertamente morirás. Yo le digo que el día que ella comiera de ese árbol, el fruto de ese árbol, iba a morir. Y dice que Eva se paseaba ahí y también Adán, pero la serpiente dice que era astuta. Una serpiente se le acercó y le dijo, con que Dios dijo que no comas nada de aquí, de este lugar, ni del fruto de estos árboles. Y ella le dijo, no. O sea, desde el principio la serpiente la estaba engañando, la estaba tirando a engañar porque era el mismo diablo ahí en esa serpiente. Le estaba engañando, le estaba diciendo, con que Dios dijo que no comieras nada de esto. Y ella dijo, no, de todos los árboles, los frutos de los árboles puedo comer, menos de ese. Y esa serpiente le dijo, no, porque el día que Eva le dijo, porque el día que yo comiera voy a morir. Y la serpiente le dijo, no vas a morir. Es que ese día que tú comieras eso vas a ser como Dios. Vas a ver, vas a aprender, vas a ser igual a Dios. Le empezó a meterle esa idea en su cabeza, en su cerebro. Y ya cuando ella entendió eso, dijo, pues entonces sí, es codiciable. Y agarró, dice que comió de eso, de ese árbol. Ya, ya cuando comió, dice que le fueron abiertos sus ojos. Porque en ese tiempo ellos andaban desnudos, porque era gente que era como los bebés. Los bebés puedes verlos sin ropa, desnuditos ellos, pero sin malicia ni nada, porque son los bebés. Así estaba el hombre en ese tiempo. Pero cuando ellos comieron de ese fruto, dice que vieron que estaban desnudos. Y entendieron que estaban desnudos, dice, y empezaron a agarrar hojas de higueras, y empezaron a tejer y se pusieron los delantares, porque fueron abiertos sus ojos al comer ese fruto. Al momento de la desobediencia, de quebrantar el mandamiento de Dios, le fueron abiertos sus ojos y entendieron que estaban desnudos. Y Dios dice que se paseaba con él. Y podemos ver cómo es bueno nuestro Dios, cómo siempre a través de los tiempos, a través del tiempo, nuestro Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano. Siempre ha hablado y queriendo entablar una plática con el ser humano. Es bueno nuestro Dios. Pero cuando él estaba paseando allá en ese lugar para querer platicar con Adán, él le dice, Adán, ¿dónde estás? Dice que Adán corrió, con Eva corrieron y se escondieron. Y le dice, ¿dónde estás, Adán? Es que oí tu voz y me dio miedo y me escondí. Y dice, ¿por qué te dio miedo? Es que estoy desnudo. ¿Qué hiciste? ¿Comiste lo que yo te dije que no comieras? Dios luego entendió qué es lo que estaba pasando. Y dice, desobedeciste. No, Señor, es que no fui yo, fue mi mujer, la mujer que me diste. O sea, reclamándole a Dios. Porque si ese momento, imagínate, si ese momento Adán hubiera reconocido que él comió y que él es culpable de todo lo que había, esa desobediencia que había cometido, se hubiera humillado delante de Dios, se hubiera humillado, hubiera dicho, Señor, ya pequé contra ti, quizás hubiera alcanzado misericordia. Pero no, le reclamó a Dios, le dijo, Señor, es que la mujer que tú me diste,
La mujer que tú me diste, o sea, como reclamándole, diciendo, por tu culpa me diste una mujer. Esa mujer que tú me diste comió de ese fruto y me dio también a mí. Entonces, no reconoció su error en él. Está esa soberbia en su corazón que no reconoció que es culpable él. Y también le dice, la mujer que me diste. Y le pregunta a Dios a la mujer y dice, no, es que no fui yo, fue la serpiente. Y viene también la desobediencia. Y luego dice, leímos cómo viene el juicio. Por cuando tú has comido, cuando tú has comido, te dejaste engañar por la serpiente. Y viene la sentencia. Viene la sentencia y le dice, comerás. Le dice a la mujer, le dijo que va a dar sus hijos con dolor, va a dar sus hijos. Y aparte le dice, tu marido se va a enseñorear de ti y tu deseo va a ser de tu marido, por cuanto tú hiciste todo esto. Y aparte le dice, a Adán le dijo, por cuanto tú comiste también, o sea, tú no eres inocente, tú no te estás echando una más la bolita con ella, no, tú también, dice, con sudor comerás todos los días. Y maldita será la tierra por tu causa. Viene una maldición, viene una sentencia a causa del pecado. A causa del pecado. Y no solamente esa sentencia, sino que viene la expulsión del huerto del Edén, de ese lugar precioso, de ese lugar donde no tenía necesidad de trabajar, donde no tenía necesidad de nada, porque Dios mismo les suplía todas sus necesidades a estas dos personas, a estas dos almas, sino que ahora viene la sentencia y le dice, serás fuera de aquí, serás echado fuera de acá. Y entonces allí vas a labrar la tierra. Y allí cuando tú siembres, van a salir espinos y cardos, o sea, espinos y cardos. Quiere decir que esos cardos son espinos, son frutos, pero son plantas, pero con espinas, que es imposible quizás hasta de agarrar. Y se dificulta agarrar un cardo. Son como los cactus. Esa es una familia de los cactus y todo eso que se vive en el desierto. Espinos grandes, duros, fuertes, todo eso es una sentencia por la desobediencia, por cometer ese pecado. Esas son las consecuencias del pecado. Son las consecuencias por haber pecado. O sea, el pecado trae consecuencias graves. Traen graves consecuencias. Ahora en este tiempo también te puedo poner un testimonio de una persona que es un amigo, que él trabajaba, le iba bien en su trabajo, le iba bien en su trabajo y él era un guía de turistas. Esta persona, este varón yo lo conocí hace un tiempo donde había una casa de enfermos, una casa de enfermos puro enfermos de SIDA, donde la gente allí estaba en su etapa final, algunos, otros estaban desahuciados, otros ya sus familiares no querían convivir con él, por miedo de que los contagiara, porque dice que es contagiosa esa enfermedad. Entonces los echan de sus casas y los mandan a un lugar donde están todos los enfermos y allá a vivir en ese lugar. Este varón tenía mucha preparación. Él sabía inglés, sabía alemán, sabía italiano, sabía portugués, sabía 5 o 6 idiomas este varón. Pero, ¿qué sucedió? Que él era casado, vivía con su esposa y tenía un hijo y ganaba bien, era guía de turistas en una empresa turística muy famosa o ¿cómo te decir? Donde se llegaba mucha gente, donde transportaba mucho turismo, donde ganaba mucho dinero, había mucha entrada de dinero, porque son extranjeros aquí, estoy hablando aquí, un testimonio de aquí de nuestra zona. Y entonces un día este varón se va con sus amigos a un lugar, a unos centros de esos nocturnos, y allá conoce a una mujer. Y estoy hablando de la consecuencia del pecado, que hay juicios de parte de Dios. Hay consecuencias serias cuando cae uno en pecado, cuando comete pecado. Y conoció a una mujer y tuvo intimidad con esa mujer.
tuvo relación con esa mujer. Y dice que al tener relación no pasó nada. Y luego al otro día llegó en su casa y se bañó, su descanso ese día. Al otro día se fue a trabajar, pero como al mes empezó a bajar de peso. Empezó a bajar de peso. Yo conocí a este varón, era una persona fuerte. Y de pronto, cuando yo lo veo en ese lugar, era puro esqueleto. Y era puro esqueleto. Dice que él empezó a bajar de peso. Estaba en su trabajo, de pronto se sintió mareado y como que se le subió la presión o se le bajó o algo así. Y le tuvieron que dar unos sueros tomados porque había mucho calor en ese tiempo. Aquí en nuestra zona es zona de temperaturas altas. Entonces pensó que era que nada más era el momento, la insolación o algo así. Pero pasó una semana y sintió otra vez, es lo mismo. Fue a hacerse un examen, ya había bajado de peso, ya había bajado 3, 4 kilos en este tiempo. Y dice que pensó que era el azúcar, la diabetes, o tenía que controlar su alimento o algo así. Y fue a hacerse unos análisis, unos estudios, y no salió nada. Infecciones y todo eso no salió nada. Pero un amigo le dijo, ve y hazte un examen de la prueba de SIDA. Dice que salió positivo, salió contagiado de SIDA. La consecuencia de haber quebrantado y cometido adulterio, meterse con una mujer que no es su familia. Y cuando salió los resultados, fue y le dijo a su mujer todo lo que había pasado. La mujer va y se hacen los estudios porque había estado también con su mujer, pero dice que la mujer no estaba contagiada. Ella había librado eso. Entonces la mujer agarró y lo corrió de allá por haberle faltado. Aparte que perdió su familia. Aparte que perdió su familia, también fue contagiado por la desobediencia, por cometer ese adulterio, por la consecuencia del pecado. Y cuando finalmente allí terminó él, allí internado en ese lugar de enfermos para SIDA, para los enfermos de SIDA, allí estaba, pero ya no tenía dinero, ya no tenía trabajo. En su trabajo igual lo corrieron de allá cuando se enteraron que él estaba contagiado de SIDA, también lo despidieron de su trabajo, quedó solo en la calle. Y entonces estaba allá y decía, pues que yo, ¿qué voy a comer, hermano? No tengo dinero, me estoy muriendo, no tengo dinero, no tengo entrada, mi familia no me quiere ver, en mi trabajo me corrieron, ni me liquidaron, ni nada. O sea, estaba angustiado. Le digo, busca a Dios, arrepiéntete de lo que tú has hecho, arrepiéntete de lo que tú hiciste. Eso es la consecuencia, vas a tener consecuencias de tu pecado. Hay consecuencias cuando se comete pecado. Y lo hizo voluntariamente. Él cometió ese adulterio voluntariamente, conscientemente. De su voluntad fue a pecar. Y allí estaba. Y yo le decía, bueno, ¿y qué sabes hacer? Hablo inglés y esto y el otro. Entonces, mira, te podemos apoyar con algo. Vamos a buscar algunas personas que quieran aprender inglés y que te den no sé, o que te ayuden con un apoyo económico, no sé, 2 veces a la semana o un día a la semana, pero que tengas una entradita de dinero para ti allá en ese lugar. Y se quedaba así, de verdad, hermano, ¿me puedes ayudar con eso? Sí, vamos a ver. Y ya empezamos a preguntar si alguien quería aprender inglés y todo eso. Y ya empezamos a juntar un grupito de personas que quieran aprender inglés para entrar, para que tenga una entradita más de dinero él ahí en ese lugar. En ese lugar, pues sí tenía alimento, tenía un lugar donde dormir, pero no tenía ropa, ya no estaba libre, ya no podía salir, estaba limitado. En la calle lo ven y lo menosprecian. Y eso es lo que lo había deprimido más a él. Que sus mismos compañeros de trabajo también lo habían menospreciado, también le habían dado la espalda. Y eso también lo había deprimido también. Estaba en una depresión tremenda, una decepción, el de él mismo. Y él decía, quisiera yo
retroceder el tiempo y no cometer ese adulterio, no cometer ese acto que yo hice. Sí, le digo, pero es demasiado tiempo. Y el tiempo no te perdona. Dios sí te perdona. Mientras hay gracia, mientras hay vida, tienes oportunidad. Pero el tiempo no. Ya había destruido su familia. Había destruido su vida. Consecuencias del pecado. Consecuencias graves del pecado. Y podemos ver la sentencia. Podemos ver este ejemplo también aquí de la Biblia, como el mismo hombre desobedeció a Dios y fue expulsado del Edén, de ese lugar maravilloso, de ese lugar donde no tenía necesidad ni de trabajar, porque Dios mismo lo sustentaba, donde mismo Dios iba y platicaba con él, donde la intención de Dios es platicar y estar en una relación con el hombre. Pero mira, el pecado es lo que hizo la división entre el hombre y Dios. Y cómo este varón entendió que estaban desnudos, fueron abiertos sus ojos y entendieron que estaban desnudos. Y Dios le dice, ¿quién te mostró o quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Porque había desobedecido. Y viene la sentencia, y viene el juicio de Dios, la sentencia de Dios. Entonces es algo tremendo cuando Dios, cuando hay pecado y cuando viene el juicio y la sentencia de Dios, son consecuencias del pecado. Todo pecado tiene su consecuencia, tiene consecuencias, tiene su castigo. Y también vamos a ver otro ejemplo en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el el capítulo 15, versículo 1, vamos a ver también otro ejemplo. Estamos hablando y estamos viendo ejemplos de la Biblia, las consecuencias del pecado. Y aquí podemos ver también la desobediencia. Vimos allá la desobediencia del hombre y aquí también la desobediencia, el pecado de desobediencia es algo terrible también aquí en la Biblia. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 15,